Vamos a hablar un poco acerca de Cordyceps sinensis. Es un tema que no hemos hablado muy seguido, pero que definitivamente hay mucho por hablar. Es un hongo excepcional, un hongo fantástico, y hace parte de esos hongos superiores o de esa medicina superior de la medicina tradicional china. Y también es conocido como el hongo oruga. En esos 10 tips, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un poco el Cordyceps sinensis como un tesoro, ¿sí? ¿Por qué hablamos de un tesoro? Primero, también es un hongo milenario que se usaba en las dinastías. El Cordyceps sinensis es uno de esos hongos naturales más populares de la medicina tradicional asiática. Es decir, los asiáticos no conciben la idea de tener frascos de cápsulas, sino más bien la medicina hace parte de ese alimento que sirven en su mesa todos los días. Este hongo como tal, el hongo oruga o el hongo Cordyceps sinensis, es un hongo que se come únicamente por sus beneficios a la salud. No es que tenga un sabor delicioso, que se pueda acompañar con sus ensaladas, como para dar sabor, no, nada de esto. Simplemente se come única y exclusivamente por el aporte nutricional y por los beneficios que tiene para la salud. Crece en forma natural en las mesetas altas del Tíbet y hace años que es recolectado intensamente en zonas de China, Nepal, Bután, diferentes lugares. Aunque hoy ya así es un poco más escasa la recolección del hongo por diferentes razones. Uno, porque no esperan a que tenga su proceso de crecimiento normal y entonces empiezan a sacarlo debajo de la tierra, que es en su hábitat natural que crece, y pues efectivamente no contiene los nutrientes que debe tener en todo su desarrollo. Pero también ocurre por el calentamiento global, por el cambio climático y todo esto ha hecho que ya no se produzca tanto Cordyceps sinensis en la tierra. Sí se produce todavía, pero pues tienen una tarea bastante amplia las personas que suben a estas alturas y hacen esto. Es un recurso de gran valor por sus propiedades medicinales y por los importantes beneficios económicos que reporta a sus recolectores, porque las personas que suben a esta zona del Tíbet realmente suben allá, lo recogen y lo venden en el mercado y prácticamente que viven de ello. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Ese es el tip número 1, que es considerado un tesoro. El segundo tip que viene enlazado de lo que les estaba diciendo es que el Cordyceps sinensis vale más que su peso en oro. Hay un artículo de Economics que hace referencia al valor del Cordyceps como un medicamento y a menudo tan alto que vale más que su peso en oro. En el 2008 había un reportaje en Los Angeles Times que citaba a una nómada tibetana que aseguraba ganar hasta $1,000 a la semana recolectando este hongo. Entonces las personas realmente quedaban inquietas de pues recogiendo un hongo, por qué gana tanto dinero, y era porque realmente las dinastías, los imperios, los emperadores pagaban lo que fuera por este hongo y por la recolección de este mismo. Ahora, otros documentos que fueron consultados hablaban de que un ejemplar puede costar 2 € en un mercado local. O sea, un solo palito de Cordyceps sinensis puede costar 2 € en el mercado local y que ese valor se puede multiplicar por 40 en mercados un poco más especializados, es decir, en mercados donde la medicina cobra valor y saben la importancia de tener un producto como el Cordyceps sinensis. Entonces, ese es el tip número 2, que el hongo de Cordyceps sinensis vale más que su peso en oro. Vamos con el tercero. Y este tercero, particularmente para mí, que soy del área de la ciencia, me conecta mucho y es el resultado de un proceso biológico fascinante. En Asia, este hongo se conoce popularmente como el insecto de invierno y como la hierba de verano. Y eso tiene una razón de ser. Como lo pueden ver en la gráfica, pues hay un ciclo vital y en verano las esporas de este hongo invaden las orugas de varias especies de polilla común en los pastos de las altas mesetas del Himalaya, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Durante el invierno, estas larvas, que son portadoras del hongo, se entierran en el suelo para hibernar, mientras que de forma paralela el micelio de este hongo, que es un parásito, invade su cuerpo, como lo podemos ver acá. Si lo ven en el lado izquierdo, está la polillita que está
justo ya como soltando las esporas para que éstas entren, abran, la polilla fantasma se llama así, pone sus huevos en la hierba sí, en las hojas o en el suelo y una larva se incuba y hace una madriguera en la tierra. Estas esporas, que son tomadas de manera microscópica de hongo, son absorbidas por el suelo e infectan la larva, es decir, el gusanito que está debajo. Y el hongo se come la larva desde adentro, moviéndose hacia la superficie, donde surge el estroma de forma en masa, y es allí donde aparece como el pistilo, pues por decirlo así, o el palito del hongo de Cordyceps sinensis, que es como logra ser identificado para poder sacarse de la tierra. Y es allí donde se habla de ese proceso biológico fascinante. Puede llegar a sonar un poco escalofriante o puede ser un poco como difícil de creer en esto, pero hace parte de la ciencia, hace parte de la biología, hace parte de los mecanismos naturales de desarrollo, y muchos de los productos que nosotros consumimos pues tienen ese proceso biológico, o sea, un proceso de reproducción, un proceso de multiplicación, un proceso de, digamos que, de esa incubación y de esa forma de sacar un producto adelante. Entonces, es así que es el resultado de un proceso fascinante por esa razón. Y ese proceso que ocurra a los 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar hace que en esas tierras, que en parte pueden llegar a ser unas tierras bastante limpias, pues empieza a nutrirse el hongo de Cordyceps con una cantidad de componentes como vitaminas, minerales y otros componentes que vamos a ver a lo largo de esta presentación, que representan único en su especie, pero que adicional a eso, la calidad de las vitaminas, minerales, ácidos ganodéricos, ácidos cordicépicos y todo esto, tengan una calidad y una pureza excepcional por el lugar donde se cultivan. Entonces, eso hace que este hongo sea rico en nutrientes. Por eso es que las dinastías y las personas lo usan solamente por medios terapéuticos o por medios de salud, del consumo del Cordyceps sinensis. Ese es el tercer tip, el resultado de un proceso biológico fascinante. El cuarto tip, que el Cordyceps sinensis también tiene diferentes nombres. Aunque el nombre científico definitivamente es Cordyceps sinensis, estos son los nombres más conocidos de este hongo. Hay nombres locales como Yarcha, Gumba, Yashara, Gumba, bueno, diferentes nombres. Hay nombres comunes en Nepal, hay nombres comunes en China y hay un nombre común en Japón. Cada uno de estos, con estos nombres se conoce también el Cordyceps sinensis, pero pues como lo decimos, su nombre científico es el Cordyceps sinensis. Ocurre igual que con otras especies de productos naturales o de extractos que en su naturaleza, debido a su especie, tienen diferentes nombres y debido también a los diferentes lenguajes, pues también tiene un nombre diferente, pero pues para nosotros sigue perteneciendo a esa línea o ese nombre científico llamado Cordyceps sinensis. Ese es el cuarto tip, que el Cordyceps sinensis también es llamado de otras maneras. El quinto tip, el papel de los yaks en la historia del Cordyceps. ¿Qué son los yaks? Pues como podemos ver acá, son estos animales que son los encargados de subir hasta el Himalaya a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, y cuenta pues la historia que con la llegada de la primavera y los primeros deshielos de la tierra allí en el Himalaya, pues los pastores subían con sus ganados, es decir, pues con estos animales a las zonas altas de las montañas para que pudieran alimentarse de la hierba fresca, pero también de lo que se consideraba una hierba marrón que pues más tarde fue identificada como el Cordyceps sinensis. Después de que ingirieran, los pastores observaban que los yaks, las cabras, las ovejas, eran más fuertes, eran más robustas e incluso tenían un comportamiento similar como a las épocas de celo de estos animales. Entonces empezaron a identificar y empezaron a escarbar, y es por eso que el papel de los yaks es supremamente importante en este
descubrimiento del Cordyceps sinensis, porque gracias a ellos fue que se logró identificar su alto poder energético y su alto poder de vitaminas, minerales, antioxidantes. Las propiedades energizantes de este hongo están relacionadas pues con el pastoreo en el Tíbet, pues como ya les conté parte de esta historia, y así los primeros usos medicinales del Cordyceps sinensis estuvieron relacionados con la mejora en la capacidad reproductiva y en la vitalidad del ganado. Inicialmente en ganado y después se trasladó o se trasladó a todo lo que era el consumo humano, donde también se obtuvieron muy buenos resultados en la capacidad reproductiva y en la vitalidad de las personas como tal, en hombres y en mujeres. Entonces, ese es el quinto tip. El papel de los yak acá es muy importante porque gracias a ellos fue que pudimos identificar y digamos que eso es un poco escuchar e identificar la naturaleza y los mensajes que esta nos está dando en términos de salud y que prácticamente muchas de las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida están en la tierra, están en la naturaleza, ya están disponibles. El sexto tip es las primeras menciones de las propiedades medicinales del Cordyceps. Entonces, una vez ya estaban los JAKs, ya se identificó el producto, pues es importante saber que se hicieron varias investigaciones y en total se conocen más o menos unas 100 especies de Cordyceps. Hay diferentes Cordyceps militaris, Cordyceps de otras especies y está el Cordyceps sinensis. Pero el Cordyceps sinensis es una de las especies más valoradas con más usos en medicina tradicional. Se han hecho estudios en términos de capacidad, de potencia, de concentración de nutrientes que han identificado y que han seleccionado al Cordyceps sinensis como ese suplemento superior o como esa especie superior que digamos que lo cataloga como parte de esa medicina tradicional china por su aporte nutricional y beneficios a la salud. Entonces, las primeras referencias como hongo medicinal, porque una cosa es que tú lo puedas encontrar, otra cosa es que ya tenga un sello como hongo medicinal, aparecen en las dinastías, en el siglo XVIII más o menos, y es allí donde empieza a ser tan valorado y es allí donde empiezan a pagar todo lo que sea necesario por este hongo de Cordyceps sinensis. Ese es el sexto tip, las primeras menciones y donde ya empieza a ser catalogado o a ser reconocido como referencia de hongo medicinal el Cordyceps sinensis. Ahora, el sexto tip, uso de Cordyceps en la medicina tradicional. Entonces ya estaba reconocido como parte de esos medicamentos. Ahora, ¿cómo la medicina tradicional lo incorpora? En la medicina tradicional lo empleaban para el tratamiento de 21 enfermedades específicamente. Es decir, ellos hicieron un muestreo e identificaron que habían 21 enfermedades en que el Cordyceps sinensis tenía la capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas y tener una pronta recuperación. El Cordyceps sinensis se utilizaba para todas las enfermedades como tónico, que era capaz de mejorar la energía, el apetito, la resistencia, la libido, el sueño, pero habían unas enfermedades específicas las cuales fueron comprobadas que el producto tenía unos beneficios adicionales. Entonces es allí cuando empieza a identificarse y a catalogarse como ese producto que hace parte de ese equipo, de ese grupo, esas especies selectas que hacen del grupo de la medicina tradicional china, así como lo hace también uno de nuestros productos en el portafolio, que es el hongo de Ganoderma lucio. Entonces el Cordyceps sinensis también tiene algunos elementos que lo hacen únicos en su especie. Ese es el séptimo tip. Vamos con el octavo tip. El octavo tip ya viene que empezamos no solamente a entender que hace parte de la medicina tradicional, sino que hoy en día hay más de 2000 artículos científicos. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte que las dinastías ya empezaron a ver sus beneficios en salud y empezaron a tener como esas pruebas, ya la medicina empezó a inquietarse un poco más acerca de qué es ese hongo oruga que todo el mundo conocía y que en Asia ya se consumía de manera constante y que tenía algunos resultados, entonces empezaron a incluirlo dentro de los protocolos científicos y hacerles investigación a profundidad. Desde la década de los 80 se han contabilizado más de 2000 artículos
artículos científicos de Cordyceps sinensis. Muchos de estos han servido para determinar las propiedades de esta especie a nivel renal, hepático, genitourinario, inmunitario, energético y respiratorio. Es como tal las principales que se han identificado. Hay más de 2000 artículos en una de las fuentes principales, que es PubMed, pero hay muchas fuentes donde uno puede hacer investigación de Cordyceps sinensis y puede encontrar, yo podría hablar que hay más de unos 10.000 estudios en las diferentes ramas, en la parte de la biología, en la parte de la química, en la parte genética, en la parte medicinal, y de cada uno de ellos hay 2.000, 3.000, 5.000 artículos. Y los artículos, pues entendiendo que es un producto que viene desde dinastías, es decir, un producto milenario, no estamos hablando de estudios que se hicieron en los años 1800 ni en los años 1900, sino son estudios recientes que se han hecho desde el nuevo milenio hacia acá. Entonces todavía se sigue investigando el hongo de Cordyceps sinensis porque tiene muchos compuestos bioactivos que, si bien han sido identificados, lo que están haciendo son pruebas para identificar cuáles son sus principales beneficios en términos de salud. Pero lo que se ha encontrado son las propiedades de esta especie a nivel renal, hepático, genitourinario, inmunitario, energético y respiratorio. Ese es el octavo tip. Para eso me voy entonces, hoy tuve la oportunidad de entrar a una de las páginas de Estados Unidos donde se publican algunos papers o algunas investigaciones científicas con una rigurosidad increíble, y allí coloqué simplemente Cordyceps sinensis, como lo pueden ver en la parte de arriba, y aparecen más de 2.693 estudios comprobados a la salud, estudios recientes, estudios del 2000 hacia acá, 2015, 2019, y en este 2020 pues también se han venido haciendo algunos estudios a la salud en esta página. Pero también les quiero mostrar algo que me pareció interesante, y es que hay otras fuentes desde el punto de vista médico como Cochrane, donde habla de evidencia fiable, decisiones informadas, mejor salud, y habla del Cordyceps sinensis, que hace parte de la medicina china tradicional para los receptores de trasplante renal. Ayer precisamente hablábamos de eso, no estoy, digamos, garantizando y asegurando, esto simplemente son estudios que se han hecho. Esto fue un estudio del 12 de octubre del 2015, donde habla de los beneficios que puede llegar a tener el consumo de Cordyceps sinensis para suprimir el rechazo de los órganos trasplantados, en este caso, trasplante renal. Esto es un estudio, pero como tal hay muchos estudios, hay unos que tienen mucha evidencia, hay unos que tienen mucho soporte científico, hay otros que dicen se debe seguir investigando, pero a lo que quiero llevar con estos artículos, pues como les digo, no soy médico para poder tomar un concepto definitivo acerca del consumo del producto, es que aún se sigue haciendo investigación. Es que el hongo de Cordyceps sinensis sigue siendo uno de estos suplementos de la medicina tradicional china superiores que realmente hacen una aporte importante en beneficios para la salud. Entonces Cochrane es una muy buena fuente también donde podemos encontrar información de Cordyceps sinensis. Ahora, ¿qué ocurre también? ¿Cuál es su principal acción? Yo no me voy a detener mucho a hablar de esto porque creo que con la información que tuvimos anoche, los que nos pudimos conectar con el doctor Gabriel Santiago, que es una persona muy reconocida, es un médico cardiovascular pediátrico, que si bien lo entiendo, en Latinoamérica solamente hay 5 en su especialidad, y él hace parte de nuestro equipo de trabajo y explicó por qué él hizo una investigación a profundidad del Cordyceps sinensis, y ayer tuvimos la oportunidad anoche de conocer de parte de él cuáles han sido esos argumentos que lo han hecho a él hablar con total seguridad del mecanismo de acción del Cordyceps sinensis. Pero sus principales acciones es el aumento de la energía asociada a este hongo. Se debe principalmente al incremento de ATP celular, o sea, no se preocupen, esto no lo tienen que saber, simplemente para las personas que trabajamos en el área científica, el ATP básicamente es la energía, y el aumento de la disponibilidad de oxígeno. Y dentro de las principales funciones o mecanismos de acción más importantes está la función respiratoria, antidepresivo,
antiviral en este momento que es tan importante todo el tema antiviral, y antiviral no me refiero a curar virus, sino realmente a protegernos. El concepto de anti es que previene y que protege. Entonces el concepto antiviral, antitumoral, cardiotónico, hepatoprotector, que protege los riñones, que equilibra el sistema inmunológico, mejora la fertilidad y también pues obviamente como lo vieron o lo evidenciaron con los JAKs, pues es un afrodisíaco y un vigorizante. ¿Qué es importante de toda esta información que tenemos acá? Yo les cuento desde mi experiencia y creo que algunas personas que han estado conectados en alguno de mis foros ha escuchado esta anécdota. Pues yo trabajaba en la industria farmacéutica, química farmacéutica realmente, y uno de mis roles en todo ese plan de carrera fue en algún momento poder asesorar a algunos laboratorios para desarrollar productos. Hay un laboratorio de productos que tiene una línea de productos naturales en Colombia, y lo que hicimos fue asesorarlo junto con él y un trabajo en investigación y desarrollo con un equipo de científicos, desarrollar un producto 100% natural que ayudara a todos los temas de mejorar la fertilidad. Y lo que hicimos fue colocarle algunos componentes como sales minerales, zinc, magnesio, hierro, algunos aminoácidos esenciales que se requieren ¿para qué? Para que en el caso, por ejemplo, en el tema de mejorar la fertilidad, es que los espermatozoides tengan una calidad tan óptima que lleguen a su feliz término, que es la fecundación. Porque lo que puede ocurrir muchas veces es que los problemas de fertilidad tienen que ver en algunas ocasiones por la calidad de los espermas. Y es que no alcanzan a llegar y ya prácticamente pues han perdido su vida o su actividad. Y una vez yo vi y conocí el Cordyceps sinensis, empecé a investigar a profundidad cuáles eran esos componentes que tenía, y me sorprendió gratamente ver que parte de los componentes que habíamos colocado en esos productos naturales, que hoy en día son un éxito en las clínicas de fertilidad, que yo lo veo, que cuando iba a las clínicas de fertilidad lo veía ya y se lo recomendaban a muchas personas, es ver que el Cordyceps sinensis contiene esos y muchos otros componentes como aminoácidos, minerales, vitaminas, que hacen eso, y por eso es la razón por la cual mejora la fertilidad, y seguramente muchas otras razones. Pero es entender que hoy tenemos frente a nosotros un producto que tiene estos beneficios, y no, como lo explicaba ayer el doctor Gabriel, y no porque es que un producto sirva para todos, sino porque tiene unas fuentes bioactivas tan importantes que cada una de esas fuentes bioactivas va a ir a ejercer su labor en los diferentes órganos del cuerpo. Ahora, noveno tip, que es el hongo recomendado en el deporte. De esto se habla mucho. Bueno, esto nace también desde un ensayo y error. En el año de 1993, más o menos, el Cordyceps sinensis fue, digamos, ese héroe, o ese héroe, porque en unos Juegos Olímpicos unos competidores batieron récord en las pruebas de 1500, 3000 y 10.000 metros sin mostrar síntomas de fatiga. Y esos resultados se debieron en parte a una dieta especial donde incluían Cordyceps sinensis en su alimentación. Entonces, eso hizo que se empezara a catalogar o se empezara a recomendar para personas que les gusta hacer ejercicio, que tienen deportistas de alto rendimiento, para mejorar ese rendimiento físico y garantizar que la fatiga no se dé tan rápido. Hay diversos estudios científicos también que confirman su acción para aumentar el uso de oxígeno, la producción de ATP, aumentar la potencia muscular, acortar el tiempo de recuperación muscular también, eso es muy importante, y favorecer la eliminación de ácido láctico, que pues que en las personas que hacen deporte es bastante importante. Entonces, ese es el noveno tip. Es un hongo muy recomendado para personas que hacen deporte. Entonces, si lo ves, no necesariamente es para personas que hoy estén enfermas, sino para todas las personas que estén buscando bienestar, salud, que quieran cuidarse, que van a un gimnasio, que les interesa su estado físico, y de esa manera poder recomendar un producto como el Cordyceps sinensis. Y el décimo tip, que hace parte de todo lo que es la pasión por la química, es que tiene compuestos químicos únicos.
uno de los principios de su valor medicinal está en la presencia de compuestos químicos que lo hacen único y que se destacan, como la cordycepina, el ácido cordicépico, el galactamano y diferentes. Hay otros que sí contienen todos, como las vitaminas, los minerales, la adenosina, los ergosteroles y un sinnúmero de componentes, pero entender que solo hay un producto que tiene ácido cordicépico y cordycepina y que no lo encuentras en ningún otro producto, eso lo hace realmente exclusivo y es lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. Entonces alguien me va a preguntar, bueno, pues muy bien, pero ¿para qué sirve el ácido cordicépico? ¿Para qué sirve la cordycepina? O sea, Ángela, hábleme en términos normales, pero pues te voy a explicar un poco acerca de lo que significa eso. Bueno, contarte que dentro de todos esos componentes que te mostré, hay unos que son realmente importantes por su concentración, es decir, por la cantidad que viene en el hongo de Cordyceps, y los nucleócidos, polisacáridos y esteroles hacen parte de esos componentes superiores que tiene el hongo de Cordyceps sinensis. Y los nucleócidos son moléculas que participan en la regulación y modulación de varios procesos fisiológicos desde, digamos, en el sistema nervioso central. Todo lo que son los polisacáridos tienen un poder importante en el tema antiinflamatorio, antioxidante, antitumoral, antimetastásico, inmunomodulador, hipoglucémico, esteroidogénico y polipidémico. Entonces, aquí vemos cómo, gracias a sus componentes, no es que todo sirva para todo, simplemente tiene unos componentes que van y ejercen esa función. Y los esteroles, se destaca el ergosterol, que es un componente en la membrana celular de los hongos y que es el precursor de la vitamina D. ¿Se acuerdan que hace unas semanas yo les hablé un poco acerca de la vitamina D, de que en esta época digamos, de aislamiento, seguramente algunas personas vamos a tener pérdida de vitamina D porque no nos da mucho el sol? Entonces, entender que el producto del Cordyceps sinensis ayuda a ser ese precursor de la vitamina D y también obviamente que presenta una actividad antitumoral y se encuentra presente en altos niveles de manera natural. Ahora, ¿qué más podemos decir de ellos? Los nucleócidos, pues están, ahí es donde están incluidos algunos compuestos bioactivos del Cordyceps sinensis que lo hacen únicos. Entonces está la adenosina, la citosina, la guanina, algunos componentes importantes. Estas moléculas participan en la regulación y modulación, como se los digo. Por ejemplo, en caso de los polisacáridos, están los betaglucanios, el ácido lipodémico, que son componentes, como lo decíamos, únicos en la especie del Ganoderma del Cordyceps sinensis y que ayudan en ese rol de antiinflamación, antitumoral, y otros componentes importantes que hacen parte del Cordyceps sinensis, como las proteínas, péptidos, poliamidas, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales. A veces simplemente compramos en el supermercado las vitaminas para tenerlas en la casa, un suplemento vitamínico que también es válido, que lo puedas comprar, pero un suplemento vitamínico superior es tener un producto como el Cordyceps sinensis o como el Ganoderma lucidum, que contiene vitaminas, minerales, el ácido cordicépico, que también se encuentra dentro de esos otros compuestos y que ayuda con todo el tema de propiedades diuréticas, antitusivas y antioxidantes. Entonces, como tal, esto hace parte de esa esencia que lo hace único. Ahora, es entender que la compañía que tiene el producto a nivel mundial es una compañía, primero, que es de Asia, que conoce cómo es el proceso de fabricación del producto, que tiene una planta de producción donde ha logrado desarrollar, estandarizar y sacar un producto con las concentraciones que se requieren y con un nivel superior para llegar a ser ese producto que se llama Cordygold, y con este producto es que nosotros vamos. Hoy hablamos no de GanoExcel como una compañía que fabrica productos naturales, sino como un laboratorio de productos naturales. Y es allí donde los queremos invitar al consumo de Cordygold y que a través de estos 10 tips conozcas parte de esa historia del Cordygold y que conozcas de dónde proviene, por qué es tan valorado, por qué el producto tiene un valor diferencial y cuál es ese aporte en términos de nutrición y salud que va a hacer a mi cuerpo por los beneficios y todo lo que esto puede llegar a representar.